17 de octubre, ¿verdad? De 17:30 a 18:30. Va a estar creado en Classroom. Ya tienen que subir en el formato que les he solicitado, PDF, con su nombre en el mismo archivo, ¿no? El PowerPoint, o bueno, la ayuda visual si ustedes utilizan PowerPoint, Prezi o el programa que ustedes vean necesario, lo van a subir igual y en todo caso el Excel, ¿no? Eso lo van a subir al Classroom el 27 de octubre, resáltense, de 5:30 a 6:30. Si dentro del Classroom me aparece tarea con retraso, ya saben en lo que hemos acordado, ¿no ve? Ese día no nos vamos a conectar al Meet, sí vamos a estar conectados en el WhatsApp y yo les voy a volver a mandar las instrucciones para que vayan subiendo. No esperen al último momento para subir. Mi consejo, háganlo. Yo lo voy a crear la tarea ya a las 5 de la tarde, a las 5:15 ya va a estar creado, ¿no? Lo segundo que resalto de lo que hemos hablado la clase pasada, uno es los elementos que tiene que tener, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Desde el título, introducción, antecedentes, la justificación, los objetivos, tanto el general como los específicos, habíamos acordado que 5. Después viene el flujograma, la planificación de ejecución, es decir, la propuesta metodológica, ya sea con el planificador A, método rígido, o con el planificador B, el método de cuadro. No se olviden el formato. En el planificador se utiliza el planificador A que tenga la sangría, ¿no ve? Identificando la fase, la actividad, la actividad, la tarea y el orden. Inclusive hay un tip que les doy que con colores resaltan todas las fases, todas las etapas, etc. Si utilizan el planificador B, el método de cuadro, palabras concretas, el cuadro obviamente dentro del formato del margen. Después de la planificación tenemos el cronograma de Gantt. Eso sí o sí tiene que estar en su proyecto, o sea, es en su perfil, ¿no ve? Pero les he dado la opción que si su cronograma de Gantt es extenso, es decir, obviamente, como les he dicho, cuando se presenta impreso en hoja doble carta. Obviamente ahora como se va a hacer virtual, pueden mandarme el Excel. Ya obviamente que esté su nombre específico y todo. Y yo voy a obviamente ver la propuesta que me va a llegar en PDF y voy a ver también el cronograma de Gantt en su Excel. ¿Por qué? Porque obviamente en el PDF no va a ser, se va a hacer quizás un cuadro un poco más estrecho, por así decirlo, que puede ser que no me permita apreciar quizás por el tamaño de letra, etcétera, pero lo voy a revisar de todas maneras en su Excel, ¿no? Después de eso teníamos obviamente la parte de la bibliografía, donde espero que si utilizan, ya les he dicho en antecedentes, las referencias en línea, esté su bibliografía. Si ustedes han utilizado páginas web, páginas de internet, igual se cita dentro de la norma APA, pueden revisar cómo se cita la referencia bibliográfica. Y les enseño igual la herramienta del Word mismo, ¿no? Y bueno, por último, anexos, que eso ya no cuento en los elementos del perfil, porque ya es obviamente de esto, van a tener tablas, gráficos que quieran colocar en anexo. Pero para mí los 9 elementos del perfil son los que les he mencionado y ya les he adelantado que es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, si ustedes han hecho su perfil, su examen, que algunos media hora tardarán en realizarlo. Lo siguiente con respecto al formato, ya les había indicado los márgenes en hoja carta, la manera de presentación.
Les he dicho, por favor, que no me dejen hojas en blanco. Les he mostrado ejemplos. Les voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, si yo voy a redactar mi introducción y llego a media hoja, no me voy a saltar a la otra hoja, ¿verdad? Voy a uno o completar el texto o darle continuidad. Ya para mí ese es un error de formato. Les he dicho, vuelvo a recalcarles, aunque es un poco tedioso lo que les digo, sus perfiles parten de 100 errores ortográficos, falta de elementos, errores en el formato, van obviamente disminuyendo la nota. Y obviamente les había explicado, perdón, sus compañeros que se quieren unir, un momentito. Aunque no crean, hay errores hasta inclusive en colocar su nombre, ¿no? Les pido apellido paterno, materno y me ponen nombre y primero sus nombres. Por favor, hay ciertas cosas que les he solicitado porque no son dos propuestas que voy a revisar. En la materia tengo inscritos 60, 90 son 60 propuestas que voy a revisar. Les había aclarado también el tema del flujograma, eso que me olvidó decirles. Tiene que tener el carimbo carretilla. Recuerden la manera de presentación que les estoy pidiendo. Ya, creo que eso es con respecto a la entrega del perfil. Obviamente, de acuerdo a los perfiles que me vayan a llegar y vaya revisando cada uno de estos, voy a complementar con las ayudas visuales, ya las AVS, ayudas visuales. Ya les voy a explicar un poco sobre el fin que quiero con estas ayudas visuales, pero a lo que me voy es que en función a este tema que veamos de los perfiles entregados, ya hemos acordado que de ahí voy a seleccionar los perfiles elegidos. Yo calculo que es una semana que voy a menos, ¿no?, para revisar los perfiles y formar la lista de los grupos. Ya sé que muchos quizás no se conocen, no sé si hay compañeros, hay amigos. Los grupos yo los voy a formar. Ya no dejo que se formen por afinidad, sino que yo los voy a formar. Entonces, ¿por qué? Porque la finalidad de esto es que logren trabajar en equipo. Ya no les estoy pidiendo, cuidado, digan, la ingeniera nos ha dicho que tenemos que reunirnos. No, esto ya lo hemos aplicado en el semestre pasado. Las reuniones se hacen virtuales. Tienen el WhatsApp, tienen el Classroom, tienen el Meet, tienen el Messenger, entre otros medios. El fin de que se formen estos grupos es de que ustedes puedan trabajar, porque cuando ustedes estén desarrollando obviamente su carrera, es decir, estén trabajando y les asignen proyectos o les asignen compañeros de trabajo, ustedes no van a decir, quiero que este sea mi compañero y este no. No, ustedes van a aprender a trabajar con las personas que se les asignan, ¿no? O que son sus compañeros de trabajo. Obviamente dentro de o sea, me voy adelantando un poco, obviamente dentro de estos grupos va a haber el jefe del proyecto, que es el dueño del perfil. Obviamente no es que quiere decir que nuestro jefe de proyecto es al quien le vamos a rendir homenaje, no. Él obviamente, el jefe de proyecto, al ser su perfil elegido, es el que obviamente va a dirigir cómo se va a desarrollar. Obviamente va a haber elementos del proyecto que van a presentar y obviamente aquí el dueño del perfil va a proporcionar la información que necesitan para trabajar. ¿No ve? Eso es con respecto a los grupos, entonces no quiero que se compliquen cuando yo forme los grupos. Obviamente al final de todo este trabajo yo pido una autoevaluación. ¿A qué me voy con eso? A que van a autoevaluarse, van a decir cómo han trabajado, qué medio han utilizado, etcétera. Y obviamente para ponderar las asistencias un poco en el segundo parcial, voy a asignar ciertos trabajos en grupo que
Ahí ustedes van a irse autoevaluando y al final del proyecto también. Entonces, obviamente, esta formación de grupos mayormente lo formo de 3, el jefe de proyecto más sus 2 ayudantes, por así decirlo, o a sus 2 compañeros, pero esto ha logrado variar en algunos semestres por el tema de la cantidad de perfiles entregados. Puedo tener 60 alumnos inscritos y me entreguen 39 perfiles, ¿verdad? Entonces, obviamente, los grupos yo lo voy a formar de acuerdo a los perfiles. Puede existir grupos de 3, como he tenido el caso de grupos de 2 personas. Entonces, o van a ser de 3 o van a ser, en último caso, algún grupo de 2 personas. Les consulto si tienen alguna duda con respecto a la entrega de sus propuestas. ¿Ninguna? Perfecto. La última recomendación, no quiere decir que estas 2 semanas no estamos en clases. La línea del WhatsApp va a estar abierta, 8:15, que inician los jueves y viernes, hasta las 9:45 y los martes a las 5:15, ¿no ve? Hasta el final de la clase. Si fuera de esos horarios, igual me escriben al WhatsApp, les recalco, respondo, pero a veces, obviamente, les voy a pedir un poco de comprensión en el tiempo por el tema de que estoy trabajando o estoy en clases, entonces igual voy a responderles. El Classroom también he estado recibiendo dudas, no hay problema, igual voy a ir revisando y respondiendo. Pero obviamente les digo que toda duda, consulta elaborada al grupo de WhatsApp, que para eso lo tenemos, ¿verdad? Entonces les explicaré un poco sobre las ayudas visuales. Ya, me confirman por favor si se logra ver la diapositiva y si no tenemos ningún problema. Gracias, Pablo. Gracias, Leonel. Vamos hablando. ¿Qué es lo que quiero con las presentaciones visuales? Como ya se los había denominado, las AB, ay, perdón, las ABS, ayudas visuales. Con las presentaciones visuales me refiero a presentaciones que se proyectan. ¿Qué es lo que se busca con las presentaciones visuales? Es que son modos de facilitar la información, ¿ya? Dentro de las ayudas visuales, ustedes van a encontrar ejemplos, los hemos visto en clases con las mismas diapositivas que yo les presento, y quizás con otras materias que ustedes llevan. Puede ser una combinación entre imágenes y textos. ¿Qué es lo que quiero que se logre con las presentaciones visuales? ¿Qué es lo que se logra con las presentaciones visuales? Es obviamente presentar al público una información de forma clara y lógica. ¿Por qué yo lo voy a relacionar con su perfil? Yo voy a ver, o sea, obviamente me hubiera gustado que se pudiera exponer, ¿no? O sea, que pudieran haber expuesto sus proyectos. Nuevamente ahorita por el tema de, la, de las clases virtuales, del internet, entonces y por el factor tiempo no se puede realizar. Pero yo con sus ayudas visuales, ¿qué voy a lograr? Primero voy a ver su ayuda visual como si ustedes me estuvieran presentando su proyecto, yo voy a imaginarme, yo voy a usar aquí la imaginación, ¿no? Y obviamente yo lo voy a complementar con todo lo que vea en su propuesta. Este es el fin que yo tengo, que ustedes presenten, yo voy a ser su público, ¿ya? Yo voy a ser su público. No van a estar ustedes para, obviamente, exponerme su proyecto, su idea, pero yo lo tengo que entender en sus diapositivas, por así decirlo, ¿ya? En sus presentaciones. Las presentaciones visuales obviamente son los medios que se emplea en la oratoria para expresar virtualmente
un concepto, una idea, un proyecto. Si ustedes van a trabajar, o sea, bueno, si ustedes se van a ir a trabajar a una industria y van a tener ideas, proyectos, obviamente ustedes no van a decir al dueño, bueno, esto es lo que yo quiero realizar y lo quiero hacer así y así. No, ustedes realizan presentaciones. Por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa avícola Rolón, he trabajado un tiempo en el departamento comercial. Me encargaba de toda la parte de la cartera de clientes, creación de mercados, etcétera. Yo obviamente formaba todas mis ideas y era mi supervisor quien a fin de mes me pedía primero una rendición de cuentas de todo lo que realizaba y segundo todo lo que había logrado ese mes. Y él me daba aproximadamente 45 minutos a una hora, que es un poco mucho más del tiempo que se da, por ejemplo, en la presentación de tesis, para que yo le explique a detalle todo lo que había realizado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo exponía esto a mi supervisor? Mediante las ayudas visuales teníamos la sala de reuniones, yo le iba expresando todo lo que había realizado, ¿no? Todo lo que había proyectado, todas las ideas que tenía para mejorar para el siguiente mes. Entonces, este es un medio que se emplea para expresar. Ya les he dado ese ejemplo porque se aplica dentro de las empresas, se aplica. Cuando se tiene un proyecto, una idea, se presentan números, se presenta información y eso se puede presentar dentro de una mesa redonda a todos los gerentes, socios, jefes, etcétera. Lo mismo si ustedes van a tener su empresa y van a presentarles ideas, van a pedir ustedes que se los presenten, ¿no? Que les expresen cuál es la idea que tienen, cuál es el proyecto. Dentro de las presentaciones visuales, perdón, se busca que estimulemos la imaginación de los oyentes. Aquí va a entrar cómo yo voy a entender, obviamente, todo su perfil, ¿no? Obviamente sí voy a leerlo a detalle, pero cuando yo vea sus ayudas visuales tienen que estimularme la imaginación y más aún porque ustedes no me la van a exponer, ¿verdad? Dentro de las presentaciones visuales es una herramienta que se busca, disculpen un momentito. Perdón, mil disculpas. Tengo un perrito pequeño que se pone un poco inquieto. Bueno, les decía que las presentaciones visuales son los medios que se emplea para la oratoria, para estimular la imaginación y es una herramienta que se utiliza para comunicar y reforzar cualquier tipo de información. Es decir, que con las herramientas visuales ustedes van a reforzar la propuesta que me han proporcionado. ¿Cuál es la importancia de las presentaciones visuales? Uno es mejorar la memoria del público, ¿no? Es decir, que se les quede, por así decirlo, grabado lo que ustedes han expuesto, ¿no? Esto lo van a ver cuando ustedes defiendan su proyecto de grado. Ustedes tienen un tiempo, si no recuerdo mal, son 35 a 40 minutos que se da. Y obviamente su proyecto de grado es extenso, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que tratar de enfatizar lo más importante y se quede grabado en la memoria del público, de sus tribunales, y obviamente con qué fin, con que agilicen la comprensión, ¿no? O sea, ustedes al tener un informe, una propuesta bastante extensa, lo que se quiere es que se agilice la comprensión, es decir, en ese tiempo determinado de exposición, ustedes puedan presentar y obviamente se pueda comprender todo lo que están realizando. Dentro de los elementos que pueden utilizar en sus ayudas visuales, obviamente son
textos y pueden ser ilustraciones. Perdón. No. Disculpas. Entonces, obviamente dentro de los elementos que ustedes pueden utilizar son textos, ilustraciones. Cuando utilicen los elementos en las presentaciones, se tienen que fijar el contenido que quieren transmitir y la información que van a transmitir. Dentro del texto está obviamente la redacción y dentro de ilustraciones, lo que vamos a ver ahora, dentro de ilustraciones están obviamente gráficos, tablas, fotografías que vayan a complementar la comprensión de todo el texto que ustedes han elaborado. ¿Cuál es el tipo de fuente que se recomienda para, para los para las diapositivas? Esto varía, ¿no? Obviamente, ahorita yo, por ejemplo, se los muestro en computadora, ¿no? Pero si estuviéramos con un proyector, quizás la letra no sería muy amplia, ¿no? Pero se recomienda que dentro de las fuentes de las normas que existen que permiten la lectura a distancia, se tiene que utilizar primero una letra clara y fácil, ¿no? No utilicen letras esas que hay verdana cursiva, no sé qué, o sea, ese tipo de letras que tienen como gráficos, como imágenes, no. O sea, se tienen que utilizar letras claras y fáciles de leer. Por ejemplo, la letra Arial, la letra Times New Roman, la letra Tahoma, y mayormente el tamaño está recomendado entre los 18 a 22, 24 de tamaño. No recomiendo, que utilicen diferentes colores, ya o sea que sea todo un carnaval de colores. No, mayormente se pueden utilizar entre 2 a 3 colores. Tampoco recomiendo que sí puedan remarcar textos que sean importantes o la información más relevante y obviamente no se utiliza, no se subraya, ¿no? O sea, se prefiere utilizar negrita, cursiva o algún color que haga resaltar esa información relevante. Obviamente esto ya se los dejo a ustedes, ¿no? Que ustedes vean, pero son las recomendaciones y el texto que mayormente se utiliza en las presentaciones, ¿no? Cuando tengan, por ejemplo, su tutor, les va a solicitar obviamente sus diapositivas, sus presentaciones, y él tiene que entender, tiene que razonar, porque obviamente esto es lo que ustedes van a presentar. Lo mismo si ustedes lo realizan en el ámbito profesional. Con respecto al texto que utilicen en las presentaciones, es importante que ustedes tengan una buena estructuración del texto, ¿ya? Es decir, que uno tenga secuencia, que el segundo sea lógico, que obviamente no sea un mar de letras dentro de la diapositiva, ¿no ve? Las ayudas visuales tienen que, uno, ayudarnos a desarrollar el tema que nosotros sabemos, es decir, por algo se dice ayudas, ¿no? Entonces yo, obviamente, leyendo todo su perfil desarrollado, voy a complementar con la ayuda que entienda de sus diapositivas, de sus presentaciones. La idea dentro de las presentaciones es que empleen párrafos cortos que faciliten la lectura. Vuelvo a recalcar y se los voy a recalcar al final, no llenen de texto. Y que obviamente los títulos se destaquen. Ustedes tienen 9 elementos en su perfil que van a resaltar dentro de sus presentaciones, ¿no? Y obviamente los títulos de esos se van a destacar. ¿Cuál es la función de las presentaciones con respecto a la ilustración? Cuando utilicen ilustraciones, ya sean imágenes, fotografías, dibujos, tablas, etcétera,
Obviamente se van a tener que reducir para que entren dentro de la presentación, pero lo que quiero evitar es que ustedes pierdan la calidad de los gráficos, fotografías que utilicen. Ese sería con respecto a las ilustraciones que pueden utilizar. La clave de utilizar cualquiera de estos apoyos es que ayuden a la comprensión y a la retención de información. Entonces, eso es con respecto a las ilustraciones que pueden ir utilizando. Ahora, con respecto a los fondos, me han llegado presentaciones con fondo negro. Ya, es un ejemplo que por favor no quiero verlo. No quiero un fondo negro. Dentro de los fondos, primero se recomienda mm, que sean de fondo claro con letras oscuras. ¿Verdad? No voy a usar un fondo blanco y letras celestes, no veo letras color agua. La idea es que se diferencie el texto del fondo, ¿no? Entonces, y también se recomienda utilizar fondos lisos, no degradados. Sé que, por ejemplo, el PowerPoint, como les he mostrado, tiene diferentes diseños, ¿no? Ustedes saben utilizar PowerPoint, tiene diferentes diseños. Yo no tengo problema que apliquen los diseños que hay, pero obviamente prevaleciendo de que yo pueda distinguir, o sea, se diferencie claramente ese texto del fondo. Bueno, algo que no les había mencionado en lo anterior, si van a utilizar tablas, figuras o gráficos, eviten que sean engorrosas con abundantes cifras. Ya si tienen una tabla que sea bastante extensa, pueden ustedes resumirla, ¿verdad? O sea, pueden recalcar todo lo importante. Y con respecto al texto, lo mismo, ¿no? O sea, dentro de las normas que existe para texto, esto les recalco, perdón, dentro de las normas que existe para el texto de cada diapositiva, se aconseja que cada diapositiva tenga entre 4 a 6 líneas de texto. Inclusive hay otras que manejan el 4x4, cuatro líneas, 4 palabras por línea, ¿no? Pero mayormente se recomienda que esté sí hasta como tope 6, 8 líneas de texto y que las palabras vayan entre las 6 a 9 palabras. Nuevamente les vuelvo a decir, otra fórmula ideal dentro de la elaboración de los textos en las presentaciones es 7x7. Es un poco más extenso. Eso quiere decir 7 palabras por línea, 7 por perdón, 7 palabras por línea y 7 líneas por diapositiva. Esa parte un poco les aclaro, ¿no? Las herramientas que pueden utilizar. Yo les voy a mencionar 3, hay diferentes, hay en línea, no tengo problema. ¿Por qué menciono como principal el PowerPoint? Uno, porque todos tienen acceso al PowerPoint, entonces es de acceso fácil. Segundo, es sencillo de manejar. Y tercero, no tiene limitaciones, es decir, que no tiene costos, no se tienen que comprar paquetes. Dentro del PowerPoint se pueden agregar imágenes, se puede hacer transiciones, se pueden hacer animaciones, etcétera. O sea, no tiene limitaciones con respecto a herramientas que pueden o aditamentos que pueden utilizar. El Prezi es otra herramienta que sí. Sí, perdón. ¿Alguien quería hablar? Creo que no. Ya. Pueden utilizar el Prezi. Ya. Este es un programa, obviamente una herramienta en línea y a lo que puede ver permite crear diferentes presentaciones con movimiento y tiene diferentes aditamentos, solamente que obviamente a veces el acceso al Prezi es un poco limitado. Y está el Canva, al igual que el Ludichart que les he dicho, les he mencionado para
flujogramas, permite crear presentaciones y entre otros aditamentos, ¿no? Pero el problema del Canva es que es gratuito con limitaciones, es decir, que si no te aparece publicidad, lo siguiente es que no te deja o agregar más diapositivas, más elementos, o sea, te va pidiendo ya obviamente permisos, ¿no? De pago. Entonces, yo les recomiendo que utilicen el PowerPoint. Uno, además de que si tienen algún problema de envío con el precio, etcétera, va a dificultar. Yo les recomiendo que utilicen el PowerPoint y además por el factor tiempo, porque sé que su propuesta les va a tomar estas 2 semanas que van a tener. Y obviamente el hacer la presentación es algo extra, ¿no? Entonces, mi recomendación es que utilicen el PowerPoint. Pero si ustedes conocen otras herramientas que deseen aplicar y puedan llegar y yo pueda abrirlos, no tengo ningún problema. ¿Qué necesito que tomen en cuenta al momento de realizar las ayudas visuales? Primero es, vuelvo a recalcar, el contraste entre el fondo y los elementos textuales o visuales. Les recalco esto porque me han llegado presentaciones con fondo negro, con fondo oscuro, que no se distinguía la letra. Era todo un problema. Entonces, esto lo estoy haciendo porque esto les prepara a ustedes para presentar no solamente un proyecto de grado o sus perfiles o los trabajos que tengan, sino con el fin de que cuando vayan al ámbito profesional, igual ustedes tengan en cuenta estos elementos. Recomiendo, y obviamente pondero menos calificación, que eviten recargar las diapositivas con un texto excesivo o número excesivo de elementos. Ya si van a agregar animaciones o transiciones, tengan primero cuidado con todos esos elementos que vayan a agregar. Para mí, diapositivas o presentaciones simples, concretas, está perfecto. ¿A qué me refiero con evitar recargar las diapositivas con texto? No me carguen de texto, no agarren y copien toda su introducción, por así decirlo, y lo peguen al PowerPoint. No me sirve. Resalten lo importante, lo que crean que sea elemental. Si su introducción ocupa 3 diapositivas, no hay problema, pero sí está todo lo puntual, porque obviamente dentro de su perfil, ustedes su introducción tendrán pues 30, 40 líneas, ocupar una hoja, no van a copiar las 40 líneas, eviten recargarlas. Sí pueden incluir esquemas, mapas conceptuales, cuadros para explicación de temas complejos. Si no lo ven necesario, no es necesario que lo aumente. Y vuelvo a hacer, recuerdo en esto del diseño, transiciones, animaciones, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente distrae la atención, ¿ya? Entonces, obviamente cuando yo lo vea, voy a estar enfocado obviamente en su diapositiva, ¿no? En su presentación, pero si ustedes, por ejemplo, cuando defienden su proyecto de grado, le van a agregar adornos, elementos visuales, van a distraer la atención y no les recomiendo, ¿no? Recalco las recomendaciones. Es importante que yo en su presentación entienda su idea, ¿ya? Entienda su idea, entienda el problema que quieren solucionar, cuál es el desarrollo de su producto, etcétera. Recalco, les vuelvo a decir, no rellenen de texto, sean claros, sean concisos, sean directos. Las presentaciones más eficaces son aquellas, sí, con gráficos sencillos y fáciles de comprender. Vuelvo a hacerles recuerdo, si van a utilizar gráficos, tablas, no sean engorrosos con cifras, o sea, con abundantes cifras, ¿ya? Y bueno, yo aquí había puesto 5 líneas de texto como máximo por diapositiva, pero acá voy a ser un poco más extensa, pueden llegar a extender a las 6 que les he mencionado, o si gustan para mí la fórmula ideal, aplicar el 7 por 7. 7 palabras, 7 líneas. Esto está sí a cambio, ¿no? O sea, si veo, pero obviamente más de 10 líneas, yo voy a creer que han hecho por hacer. Esto puede aplicarse, es
esta parte de las 5 líneas o lo que hemos hablado, el 7x7. Eso sería con respecto un poco a lo que les recomiendo para las ayudas visuales y para qué sirven. Ahora, ¿qué tiene que contener su presentación? La presentación obviamente tiene que contener el título de su propuesta y su nombre. ¿No ve? Por ejemplo, cuando yo les he mostrado, siempre mi diapositiva inicia con la materia y con mi nombre, ¿verdad? Lo segundo, el contenido de su presentación, es decir, el índice de su presentación. ¿Qué van a presentar dentro de sus diapositivas? Tercera, son los antecedentes. Ahora, yo sé que sus antecedentes son un poco extensos. Traten de resaltar lo importante, lo que vean más, la información más relevante. Dentro de los elementos también tiene que contener los objetivos. Esto sí tiene que estar, tanto los específicos, pero tanto el general como los específicos. Ahora, dentro del alcance, habíamos hecho el alcance de 50 líneas, creo han llegado. No van a colocar las 50 líneas. Vuelvo a mencionarles lo más importante, lo más relevante. Por ejemplo, va a tener un crecimiento del 5% en los 10 años, el alcance tecnológico, se va a adquirir materia prima, etcétera, ¿no? Esos serían los primeros 5 elementos. Los otros elementos son la justificación. Aquí, si quieren, ustedes ya pueden colocar la justificación clasificada, ¿no ve? Eso sería con cuestión a la justificación. Ahora, con el desarrollo de su propuesta me refiero a lo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, para el desarrollo de la propuesta hemos elaborado un flujograma. Entonces, pueden colocar el flujograma, pero obviamente puede que sea extenso. Entonces, pueden desarrollarlo de diferente manera su propuesta. Que yo entienda cuáles son sus procesos, qué es lo que van a realizar y cuál es en sí la idea de su proyecto, de su propuesta. La planificación. Ahora, en este tema de la planificación, bueno, si no me van a copiar toda la planificación, que si aquellos que utilizan el método rígido van a tener pues 3 hojas de planificación, solamente resalten las fases, etapas y las actividades a nivel global de toda su propuesta, ¿no? Y por último, sí agrego las conclusiones. Esto no está en la propuesta del perfil, pero sí ustedes, dentro de sus conclusiones, quiero que me coloquen y me especifiquen todo lo que han realizado, ¿no? Las conclusiones de su propuesta. Eso es lo que yo les estoy solicitando dentro de sus ayudas visuales. Nuevamente les digo, esto complementa la nota de sus perfiles. No quiero que sea algo que les tome todas estas 2 semanas. Tiene que ser algo que complemente, que me ayude a entender todo su perfil de una manera mucho más resumida. En conclusiones, obviamente, van a colocar todo lo que es el fruto del estudio que han realizado, ¿no? De toda su investigación, de toda su propuesta. Eso sería con respecto a las ayudas visuales. Si me van a hacer llegar en Prezi y en Canva, revisen que se pueda abrir antes de enviarme. Caso contrario, con PowerPoint, con la herramienta PowerPoint, nunca he tenido problema en descargar el documento. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, esto sería con el tema de las ayudas visuales. He querido sí explicarles un poco, porque obviamente sé que ustedes tienen conocimiento, entonces esto sería lo que igual tendrían que entregarme el 20, ya me olvidó la fecha, el 27 de octubre, ¿no? Adjuntado obviamente al mismo Classroom donde van a subir todo el trabajo. ¿Tienen alguna duda? ¿Han dormido? Perfecto. Eso sería, chicos. Entonces, yo ya los dejo trabajar.
No se olviden, desde mañana estamos conectados en el WhatsApp, cualquier duda a la hora no importa. Siempre comprensión un poco si es fuera del horario, pero después ya tenemos programada nuestra fecha de examen, ya tienen las diapositivas, hemos redactado conceptos, entonces no habría problema. Si no hay dudas, nos estaríamos comunicando entonces por el WhatsApp y nos estaríamos conectando en Meet directamente el día del examen, ¿verdad? Sin nada más que decir, yo les deseo a todos un buen día. Siempre voy a recomendarles que si salen de sus domicilios, cuídense. Ahora el tema de la pandemia no ha pasado, no lo tomen a la ligera.